Estas historias son hechos reales, confesiones crudas de soldados que vivieron el horror de la guerra, relatos hallados en cartas, cintas y grabaciones olvidadas que hoy vuelven a la luz para mostrar lo que nadie se atrevió a contar. Vi a mi comandante violar y fingí no ver nada. No fue en medio del caos de un combate ni en una emboscada desesperada. Fue en una noche tranquila, demasiado tranquila, cuando la guerra se disfraza de silencio. Me llamo Julien Mbaku. Tenía 27 años cuando ocurrió lo que aún no puedo olvidar. Nací en Bukavu, al este de la República Democrática del Congo, y serví en la FARDC, las Fuerzas Armadas de nuestro país, durante 5 años. En junio de 2006, nuestra unidad fue desplegada en una misión que nos llevó al corazón podrido de Kivu del Sur. Se suponía que íbamos a tomar control de Katondo, una aldea donde supuestamente se escondían elementos Mai Mai. Pero lo que vi allí no tenía nada que ver con rebeldes. Tenía que ver con monstruos que vestían el mismo uniforme que yo. Éramos 23 soldados bajo el mando del capitán Aristide Yenga. Él era un hombre duro, con fama de brutal, pero eficaz. Nunca hablaba más de lo necesario, y cuando lo hacía, sus palabras caían como balas. Yo había sido asignado como segundo tirador del pelotón de reconocimiento. Recuerdo que cuando llegamos a Katondo, el ambiente era extraño. No había resistencia. Nadie huyó, nadie disparó. Solo encontramos campesinos con miedo, miradas agachadas, mujeres con niños pegados a las piernas. Parecía más una visita que una operación militar. Aún así, el capitán ordenó que instaláramos un campamento dentro del perímetro de la escuela abandonada. Durante la tarde, algunos soldados comenzaron a entrar a las casas en busca de información. Yo sabía lo que eso significaba. Información era solo una palabra más para justificar el saqueo, las amenazas, incluso algo peor. En mi país, la guerra no distingue entre enemigo y civil. Cuando cae la noche, todos son vulnerables. Esa noche me tocó el segundo turno de guardia. Eran aproximadamente las 22:00 cuando el capitán me llamó en voz baja. Me dijo: «Mbaku, acompáñame. Necesito que vigiles una interrogación». Caminamos unos 20 metros hasta una pequeña choza al borde del pueblo. Dentro, una mujer joven, con los brazos atados a la espalda, estaba sentada contra la pared de barro. Tendría quizás unos 19 o 20 años. Tenía la mirada vacía, el rostro sucio y una herida seca en el labio. Yenga la miró durante unos segundos en silencio. Luego me miró a mí. «Quédate afuera. Si escuchas algo, no entres». «¿Entendido?». Asentí, aunque algo en mi estómago se revolvió. Salí, pero no me alejé. Me quedé junto a la pared de barro, con el oído atento. Al principio escuché su voz interrogándola. Preguntas típicas: ¿dónde están los Mai Mai? ¿Quién les da comida? ¿Dónde esconden las armas? Ella apenas murmuraba. Y entonces el tono cambió. No puedo repetir todas las palabras que dijo, pero escuché golpes. Escuché cómo ella pedía que se detuviera. Luego, el silencio. Después, ese sonido inconfundible. Ropa moviéndose, el crujido de un cinturón, un cuerpo forcejeando, el llanto apenas audible de una mujer sin poder y la respiración agitada de un hombre que ya no era un soldado, sino un depredador. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Tenía el fusil colgado al hombro. Podía haber entrado, podía haber gritado, podía haber apuntado, pero no hice nada. Me quedé allí, como si la pared me hubiera tragado. Mi corazón golpeaba como un tambor tribal en medio del pecho. El miedo no era por la guerra, era por él, por Yenga, porque sabía que si me atrevía a enfrentarlo, yo sería el siguiente. Cuando finalmente salió de la choza, se acomodaba la camisa con calma. Me miró y dijo: «Nada que informar. Vuelve a tu puesto». Asentí.
Caminé de regreso como si no hubiera escuchado nada, como si no hubiera sabido lo que pasó. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía más que de costumbre, comprendí algo que nunca me enseñaron en el entrenamiento: que a veces el enemigo no lleva otra bandera, sino la misma que tú, que el uniforme no garantiza honor, que hay batallas que no se pelean con armas, sino con conciencia, y esa noche yo la perdí. Me senté en mi puesto de vigilancia y miré al horizonte, pero no veía la selva, veía su rostro, el de ella. Vi cómo bajaba la mirada, cómo temblaba antes de que cerraran la puerta. Y me pregunté, ¿cuántas veces más habría hecho eso el capitán? ¿Cuántos como yo se habían quedado en silencio por miedo? ¿Y cuánto costaba una vida o un acto de cobardía? A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Nadie habló de ella, como si nunca hubiera existido, pero yo la sigo viendo, cada noche, cada vez que cierro los ojos, porque hay heridas que no sangran, pero supuran desde adentro. Y me pregunto aún hoy, ¿quién fue más cobarde, él por violarla o yo por callar? Después de aquella noche, algo se rompió dentro de mí. No lo dije en voz alta, pero lo sentía cada vez que miraba al capitán Yenga. No podía mirarlo directo a los ojos, y él lo notó. No sé si sospechó que había escuchado lo que hizo, o si simplemente podía oler el miedo que exudaba de mi cuerpo. En el ejército, los débiles no necesitan hablar para delatarse. El olor a conciencia se siente como el sudor frío. 2 días después, durante una patrulla por los arrozales al norte de Catondo, recibimos el aviso de un supuesto contacto armado. Un niño corrió hacia nosotros diciendo que había hombres con rifles escondidos en la zona de los manglares. Yenga ordenó movilización inmediata. Avanzamos en formación, los rifles listos, la tensión como un alambre apretado entre los dientes. Pero al llegar, no había milicianos. Solo una choza con 3 hombres mayores, 2 mujeres ancianas y una adolescente embarazada. Uno de los soldados, Cady, gritó que había encontrado huellas frescas. Otro dijo haber visto movimiento detrás de la casa, pero todo era suposición. Sin pruebas, sin certezas, el capitán no dudó. Todos afuera, todos en el suelo. Los aldeanos no entendían qué pasaba. Lloraban, rogaban, se arrodillaban, pero nadie escuchaba. Uno de los viejos fue golpeado por negarse a levantar las manos. La mujer embarazada la empujaron contra el barro. Nadie disparó, pero el miedo pesaba más que las balas. Me quedé quieto, con el dedo cerca del gatillo, pero sin voluntad de moverlo. Todo era una mentira. No había enemigos allí. Lo supe desde el primer momento, pero nadie se atrevía a decirlo. Revisen cada rincón. Si esconden algo, lo encontraremos, dijo Yenga, y sus palabras eran una sentencia. Cady y 2 más entraron a la choza. Escuché gritos, un golpe seco, luego silencio. Cuando salieron, llevaban una vieja radio y un cuchillo oxidado. «Prueba suficiente», murmuró el capitán. «Esta casa sirve de apoyo a los rebeldes. Vamos a dar el ejemplo». Nadie preguntó qué significaba eso. Todos lo sabíamos. «Incendien la choza», ordenó. Mi estómago se apretó como si me hubieran golpeado. Vi cómo uno de los soldados rociaba gasolina. Vi cómo la llama nacía como una criatura viva. Los gritos de los aldeanos fueron apagados por el crepitar del fuego. El viejo intentó correr hacia su casa, pero lo derribaron de un culatazo. La joven embarazada lloraba sin hacer ruido. Nadie murió en ese momento, pero algo sí, nuestra humanidad. Volvimos al campamento al final del día con el olor a humo todavía impregnado en la piel. Nadie habló durante la cena, nadie se atrevía a mirar a Yenga, pero todos lo obedecían. Me di cuenta de que ya no era solo miedo, era costumbre. Una obediencia ciega, automática, como la de los animales domesticados por el terror. A la medianoche, mientras me tocaba el turno de guardia,
Cady se me acercó con una botella de aguardiente robado. Me ofreció un trago. Lo rechacé. «No eres como nosotros, ¿eh?», dijo sonriendo. No respondí. Me miró un rato y agregó: «Escuché algo el otro día. Dicen que estuviste cerca de la choza del capitán. ¿Escuchaste algo que no debías?». Esa pregunta me heló. Lo miré fijo, intentando ocultar el temblor. «Solo hice lo que me ordenaron», respondí. «Nada más». Él rió y se fue, pero su advertencia quedó flotando como un cuchillo invisible. Ya no era solo Yenga. Ahora también los demás sabían o sospechaban. Me sentí atrapado, solo. Si hablaba, me enterraban en esa selva. Si callaba, me perdía a mí mismo. Al amanecer del día siguiente, 2 niños llegaron al campamento con un mensaje del jefe local. Decían que los rebeldes se habían retirado hacia las montañas, al oeste. El capitán decidió moverse en esa dirección. 3 días de marcha por terreno hostil, barro hasta los tobillos, calor insoportable y los ojos siempre en la nuca. Yo no dormía, no comía. Solo pensaba en esa mujer, en esa aldea, en el fuego y en qué me estaba convirtiendo. Durante la segunda noche de marcha, nos detuvimos cerca de un arroyo. Algunos soldados aprovecharon para lavarse, otros para saquear una granja abandonada. Yo me alejé unos metros, fingiendo orinar, y me senté bajo un árbol. Entonces escuché pasos. Era el capitán. Se paró frente a mí sin hablar. Me miró largo rato. «A veces, M'Baku, la guerra no es lo que esperabas, ¿verdad?», dijo. No respondí. Él se agachó, acercó su rostro al mío y susurró: «Hay cosas que es mejor no haber visto, porque los que ven demasiado terminan desapareciendo en esta selva, como si nunca hubieran estado». Se levantó y se fue. Me quedé allí, con las piernas entumecidas, el pecho ardiendo y las palabras clavadas en la garganta. No sabía si era una amenaza o una promesa, pero entendí el mensaje. Yo estaba marcado, ya no era uno más, era el que sabía, y eso, en esta guerra, es igual a estar muerto. La mañana del 4.º día comenzó con una neblina espesa que se aferraba a los árboles como si quisiera ocultar lo que estaba por venir. Nos movíamos lentamente entre raíces mojadas, ramas quebradas y un silencio que dolía en los oídos. Cada paso parecía anunciar algo que aún no sabíamos. El capitán Yenga caminaba al frente, con la misma seguridad fría de siempre. Detrás de él íbamos los demás, cargando mochilas pesadas y pensamientos más pesados aún. Yo ya no era el mismo soldado que había llegado a Katondo. Había algo en mí que había muerto, pero no sabía qué era exactamente. Durante la marcha, el soldado Cady comenzó a hacer comentarios por lo bajo. Se reía, murmuraba cosas sobre la chica de la choza, sobre los viejos del arrozal, y lanzaba miradas hacia mí, como si supiera que yo estaba al borde del colapso. Yo apretaba los dientes, tragando veneno, sabiendo que no podía hacer nada. A mediodía llegamos a una pequeña elevación que dominaba un valle estrecho, cruzado por un río seco. Desde allí, Yenga ordenó detenernos y montar vigilancia. El terreno era ideal para una emboscada. Demasiado abierto, demasiado callado. 2 patrullas fueron enviadas para explorar los flancos. Yo fui asignado a una de ellas junto con Cady y otro joven, el recluta Mulumba, que no tendría más de 17 años. Avanzamos unos 500 metros cuando escuchamos el primer estallido. No fue un disparo, fue una mina. El sonido reventó el aire, seguido por gritos de dolor y caos. No sabíamos de dónde venía, ni quién había caído. Luego, 2 ráfagas de AK-47 cruzaron el bosque. Nos tiramos al suelo. Mulumba gritaba que estaba herido. Cady disparaba al azar entre los árboles. Yo intentaba encontrar un blanco, pero no veía nada. Todo era confusión, humo y miedo. A través del intercomunicador, escuchamos la voz de Yenga ordenando retirada.
Punto bravo comprometido. Retrocedan al alto. Repito, retrocedan al alto. Pero Mulumba no podía moverse, tenía la pierna destrozada. Cady intentó arrastrarlo, pero una bala le rozó el brazo y lo hizo soltarlo. «¡Déjalo! ¡No hay tiempo!», gritó. Yo me negué. Me lancé hacia Mulumba, lo tomé por debajo de los brazos y comencé a arrastrarlo hacia la colina. Cady corría adelante, disparando en todas direcciones. Llegamos a una zona de raíces donde tropecé y caí. Entonces lo vi. Un hombre entre los árboles, vestido con harapos, el rifle apuntando directo hacia nosotros. Todo se volvió lento. Pensé que moriríamos, pero en vez de disparar, el hombre bajó el arma. Nos miró unos segundos y desapareció entre la maleza. Nunca entendí por qué no lo hizo. Quizás vio en nuestros ojos que ya estábamos muertos por dentro. Logramos regresar con Mulumba a la colina. El joven estaba pálido, con la pierna colgando como un trapo. Murió esa noche, desangrado, mientras yo le sostenía la mano. No había médico, no había morfina, no había nada, solo el cielo negro y el murmullo lejano de la guerra. Cuando cerró los ojos, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No fue solo tristeza, fue rabia, fue impotencia, fue un grito que no salió. Esa noche Yenga reunió a los pocos que quedábamos. Habíamos perdido a 5 hombres. No encontró palabras de consuelo. Solo dijo que seguiríamos adelante, que no había tiempo para lamentaciones. Los débiles quedan atrás. Así es la guerra, murmuró. Cady me miró como si esperara que yo dijera algo. No lo hice, pero por dentro gritaba. Al amanecer, nos movimos hacia el norte, buscando un camino hacia el río Luama. El clima cambió. Comenzó a llover sin tregua. El barro nos tragaba hasta las rodillas. Los mosquitos nos devoraban. Yenga no se detenía. Su rostro era una máscara de piedra. A media tarde, mientras cruzábamos un claro, un nuevo estallido sacudió el suelo. Esta vez fue una granada artesanal. El soldado Kazongo voló en pedazos. Sus restos quedaron colgados de un árbol como una maldición. Todos gritamos, pero ya era tarde. Era una trampa. Desde las colinas cercanas comenzaron a disparar. Disparos secos, certeros. Caímos al suelo, buscando cobertura donde no la había. Vi a Cady arrastrándose hacia una roca. Vi al capitán ordenando fuego. Disparábamos a sombras, disparábamos a la selva misma. El tiroteo duró menos de 5 minutos, pero parecieron siglos. Al final, todo quedó en silencio otra vez, un silencio absoluto, como si la selva misma contuviera la respiración. Solo quedábamos 9. El resto estaba muerto o desaparecido. Yenga se levantó cubierto de sangre que no era suya. Me miró con rabia. «Esto pasa cuando hay traidores entre nosotros», dijo en voz alta mirando directo hacia mí. Nadie entendía a qué se refería, pero yo sí. Sabía que me estaba marcando. Sabía que mi tiempo se acababa. Esa noche no dormí. Me senté con el rifle en el regazo, los ojos abiertos, temblando por dentro, no por los disparos, no por las explosiones, sino por lo que sabía que vendría. Porque cuando tu comandante cree que eres una amenaza, no necesitas un enemigo externo. Ya estás condenado. A la mañana siguiente, me levanté con los huesos húmedos de miedo y barro. No sabía si era un día más de guerra o el último. Dormí con el fusil abrazado al pecho, como un niño se aferra a un juguete cuando sueña con monstruos. Pero el monstruo no era un sueño. El monstruo era real. El monstruo era Yenga. Seguíamos avanzando hacia el norte, cruzando aldeas vacías y caminos abandonados. La selva empezaba a tragarse todo. Casas devoradas por raíces, campos convertidos en pantanos, postes de electricidad convertidos en nidos de murciélagos. Lo único que se mantenía intacto era el silencio, un silencio que gritaba.
En el tercer día de marcha, después de la emboscada, encontramos otra aldea. Se llamaba Muku. No había resistencia, apenas unas mujeres cocinando frente a chozas de madera, unos niños jugando descalzos entre las piedras. Era un lugar pobre, insignificante, olvidado, y justamente por eso era peligroso. Yenga decidió establecer un puesto temporal allí. Ordenó a 2 soldados revisar casa por casa. Mientras tanto, él se sentó a beber agua con uno de los ancianos. Yo los observaba desde lejos. Parecían conversar, pero la tensión era evidente. Algo no encajaba. A los 20 minutos, uno de los soldados encontró una vieja caja de municiones escondida bajo un colchón. Era oxidada, polvorienta, inservible. Pero fue suficiente. Colaboración con fuerzas rebeldes, dijo Yenga. Nadie discutió. Nadie cuestionó, nadie más que yo. Me acerqué con el corazón martillando y pregunté: ¿Está seguro, capitán? Esa caja parece de hace años. Él me miró como si hubiera escupido sobre su plato. Se levantó. Se acercó a mí, con los ojos inyectados de algo que no era furia, sino algo peor: desprecio. ¿Está usted sugiriendo que no sé hacer mi trabajo, sargento M'Baku? Me quedé en silencio. Sentí que mi garganta se cerraba. Tragué saliva, negué con la cabeza. No, señor. Pero ya era tarde. En ese momento, supe que había cruzado una línea invisible. Esa noche, durante la cena, noté que nadie se sentaba a mi lado. Incluso Cady evitaba cruzar miradas conmigo. Me habían aislado. Era un parásito, una infección que podía poner en peligro la jerarquía de la unidad. Yenga hablaba con voz calmada, como si nada hubiera pasado, pero cada palabra suya era una cuerda tensada alrededor de mi cuello. Al caer la noche, una mujer fue llevada al centro del campamento. Tendría unos 25 años. Estaba amarrada con la ropa rota, el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Yenga dijo que era informante. Nadie preguntó cómo lo sabía. Nadie pidió pruebas. Cady se rió. Otro soldado escupió al suelo. Me acerqué un poco, no demasiado. Quería escuchar, pero no quería estar cerca. Fue entonces cuando Yenga sacó su machete, lo colocó frente a ella, en el suelo. Se arrodilló y le habló al oído. No entendí las palabras exactas, pero el tono era de amenaza. Luego se levantó, miró a todos y dijo: «Esta mujer será interrogada por la noche. Nadie se acerque». Todos asintieron. Todos menos yo. Sabía lo que venía. Lo había vivido antes. Lo había escuchado tras la pared de barro en Katondo. Y no podía volver a fingir que no veía. Esa noche, cuando todos dormían, tomé mi rifle y caminé en dirección a la choza donde la tenían encerrada. No sabía qué haría. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme quieto otra vez. Pero no llegué. A unos metros escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Yenga, solo, sombra entre sombras. «¿A dónde va, sargento?», preguntó. Mentí. Dije que patrullaba. Él sonrió. Una sonrisa sin dientes, sin alma. Está desobedeciendo una orden directa. Nadie debía acercarse. Tragué saliva. No puedo quedarme callado otra vez, capitán. Hubo un silencio, un abismo entre nuestras respiraciones. Entonces, él se acercó más. Me empujó con el dedo en el pecho. «Usted no es juez, no es Dios. Solo es otro perro con uniforme. Y si ladra demasiado, lo sacrifican». Me fui. No por cobardía, sino porque entendí que si decía una palabra más, moriría. Esa madrugada, la mujer fue violada. La escuché, desde mi rincón, desde mi cueva de cobardía. Mordí mi lengua hasta sangrar. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Dicen que escapó, dicen que se ahorcó. Nadie lo sabe, nadie preguntó. Yo sí lo sé. Yo vi el cuerpo colgando del árbol, al borde del río. Nadie lo bajó, nadie lo enterró.
Solo se dieron la vuelta y siguieron caminando. Yo también caminé, pero dejé algo allí, algo que nunca pude recuperar, porque hay momentos en que no solo traicionas tus valores, te traicionas a ti mismo, y eso no se cura con el tiempo, ni con medallas, ni con licencias. Esa noche soñé con ella, soñé que me miraba y me decía, tú me viste y no hiciste nada. Me desperté empapado en sudor, con la voz pegada a mi oído. ¿Era ella o era mi culpa? Ya no sé la diferencia. Lo único que sé es que esa selva se llevó mi alma, y yo la dejé ir. Después de Mukú, algo dentro de mí se apagó. Ya no era solo culpa o miedo, era algo más profundo, más oscuro, una sensación viscosa que se arrastraba por mi cuerpo como un veneno lento. Dormía con los ojos abiertos, comía sin saborear, caminaba como un cadáver con botas. Los sonidos del bosque se mezclaban con los recuerdos. Ya no sabía si escuchaba grillos o gritos. A veces, en mitad de la noche despertaba jadeando, creyendo que la choza aún estaba ahí, que la mujer aún lloraba, que el machete aún brillaba bajo la luz de la luna. Pero no era un sueño. Era una memoria pegajosa, recurrente, como una maldición. El capitán Yenga seguía comandando como si nada, cada día más frío, más impune, más salvaje. A sus ojos, yo era una amenaza silente. Lo sentía, lo veía. Él sabía que yo sabía, y en algún momento eso tenía que romperse. Fue en el 8º día, cuando el pelotón, ya reducido a solo 7 hombres, cruzaba una región montañosa cercana a Shabunda. El terreno era traicionero, empinado, lodoso. Avanzábamos como fantasmas en fila, arrastrando nuestras miserias. Yo iba al final, mirando los pasos de los otros, deseando no tener que seguir. La lluvia caía sin cesar, mojándolo todo, diluyendo incluso los pensamientos. En un momento, Yenga se detuvo, levantó la mano y señaló una cueva en la ladera. «Descansaremos ahí», dijo. El lugar era angosto, húmedo, pero ofrecía algo de refugio. Entramos en silencio. Nadie hablaba ya. La comunicación se había reducido a miradas, a gestos breves. Todos estábamos al límite. Todos sabíamos que aquello ya no era una misión. Era una marcha hacia el infierno. Dentro de la cueva me senté contra una piedra, los ojos fijos en el vacío. Mis manos temblaban. No podía detenerlas. Cerraba los puños, los abría, me los frotaba contra los pantalones. Sentía que algo quería salir de mí, una especie de grito ancestral, una explosión contenida. Cady se acercó con una cantimplora. «Bebe», dijo. La tomé sin mirarlo. «No has hablado en 2 días», agregó. «¿Qué carajo te pasa?». Quise responder, pero no podía. Era como si tuviera una mordaza invisible apretándome la lengua. Él se sentó a mi lado y me susurró: «Si sigues así, no vas a salir vivo de aquí». Lo miré. Vi en sus ojos algo parecido al miedo, pero mezclado con un cansancio que lo hacía parecer 20 años mayor. «¿Tú también lo escuchas?», le pregunté. Cady frunció el ceño. «¿Escuchar qué?». «Las voces por la noche me llaman. A veces me dicen que ya es suficiente, que me largue, que lo mate». Él se quedó en silencio unos segundos. Luego se levantó y se fue. Yo volví a mirar la piedra frente a mí. Estaba cubierta de líquenes, pero juraría que tenía forma de rostro. Un rostro que lloraba. Esa noche tuve una pesadilla distinta. No era la mujer violada, era yo. Yo con el machete, yo con el uniforme de capitán, yo ordenando quemar casas, patear niños, disparar a sombras. Y en los rostros de las víctimas veía los de mi madre, de mis hermanas, incluso el mío. Me desperté gritando. Los demás me miraron como si ya no fuera uno de ellos. Nadie dijo nada, nadie preguntó.
Al amanecer, Yenga anunció que seguiríamos hacia el noreste, donde según él había un puesto de suministro rebelde. Era mentira, lo sabíamos, pero no había opción. Avanzamos sin convicción, como ganado hacia el matadero. A mediodía llegamos a un claro donde varios cadáveres colgaban de un árbol. Eran recientes, civiles quizás, mujeres, hombres, 1 o 2 niños. Todos con carteles colgados al cuello, colaboradores. Yenga no dijo nada, solo miró. Luego ordenó montar campamento ahí mismo. Nadie entendía por qué. Yo lo supe después. Esa noche me llamó a su tienda. Entré con el corazón estallándome en el pecho. Me hizo sentar. Se sirvió una copa de licor y me ofreció otra. Rechacé. Él bebió un trago y me miró con una calma insoportable. «Sargento M'Baku», dijo, «usted ha sido un problema silencioso desde Katondo. Yo podría ejecutarlo por insubordinación. Aquí nadie lo detendría. Podría decir que desertó, que lo mataron los rebeldes. Pero soy generoso. Le voy a dar una oportunidad. Mañana usted va a elegir a un prisionero de esta aldea y lo va a ejecutar frente a todos, para que quede claro de qué lado está. Si no lo hace, ya sabe lo que pasa con los traidores». Me quedé mudo. Sentía un zumbido en los oídos, como si el mundo se alejara. Me levanté sin pedir permiso y salí de la tienda tambaleando. La selva me tragó. Caminé sin rumbo durante horas. Las ramas me arañaban la cara, la lluvia me golpeaba como látigos, gritaba, lloraba, maldecía. Al borde del colapso caí de rodillas y metí las manos en el barro. Quise arrancarme los ojos, quise arrancarme el alma, no podía más. Ya no sabía quién era, ya no sabía por qué seguía vivo. Lo único que sabía era que si obedecía, me mataría por dentro, y si desobedecía, me mataría por fuera. En ese instante escuché una voz en mi cabeza. No era mía, era la de ella, la mujer de Katondo. «Tú me viste y no hiciste nada». Esa frase me desgarró. Grité tan fuerte que las aves huyeron del bosque. Estaba al borde, entre la locura y la muerte, y algo tenía que romperse. Al amanecer del día siguiente, regresé al campamento como un fantasma. Tenía la ropa cubierta de lodo, las botas rotas, los ojos vacíos. Sentía que algo dentro de mí había muerto durante la noche. No sabía si era el miedo, la cordura o la voluntad de seguir respirando. Solo sabía que ya no era el mismo. El capitán Yenga me esperaba frente a su tienda, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Me miró sin hablar. Yo tampoco dije nada. Él asintió lentamente y caminó hacia el centro del claro. El resto del pelotón estaba reunido allí, junto a un prisionero que habían traído esa mañana. Era un hombre viejo, delgado, con la mirada perdida. Temblaba, no hablaba. Tenía una cuerda atada al cuello y las manos detrás de la espalda. Yenga me entregó su pistola. «Hazlo», dijo, «delante de todos. Ahora». Sentí el frío del metal en mis manos como si me estuviera entregando una serpiente. Miré al anciano. No sabía su nombre ni qué había hecho, ni siquiera si hablaba mi idioma, pero sí sabía que no merecía morir. No por esto, no por mi silencio. El capitán se acercó más. «Es una orden, sargento. Ejecútelo». Todo el grupo me observaba. Cady no dijo nada, pero sus ojos me rogaban que no hiciera ninguna locura. Nadie se movía, nadie respiraba. Apunté. El viejo me miró por primera vez, no con miedo, con tristeza, como si ya supiera lo que iba a pasar, como si me perdonara de antemano. En ese instante disparé, pero no al prisionero. Apunté a Yenga. La bala le dio en el pecho, justo donde terminaba la insignia de su rango. El capitán cayó de espaldas con los ojos abiertos de sorpresa, como si nunca hubiera imaginado que alguien tuviera el valor. Nadie se movió, nadie gritó, solo el viento soplaba entre las ramas, testigo eterno de todo. Bajé el arma, me quedé allí, inmóvil,
esperando una reacción. Los soldados me rodearon. Durante unos segundos creí que me dispararían, pero no lo hicieron. Fue Cady quien habló primero. Se acabó. Esa frase lo cambió todo. Enterramos el cuerpo de Yenga esa tarde, sin honores, sin ceremonia, como se entierran los errores. Luego quemamos el campamento. Nadie quería quedarse un día más en ese lugar maldito. Regresamos por una ruta alterna, evitando puestos oficiales, patrullas y aldeas. Éramos 6 hombres cansados, rotos, cargando más culpa que armas. Al llegar a Bukavu, reportamos que el capitán había muerto en una emboscada. No hicimos preguntas, ellos tampoco. En este país, los muertos no tienen voz. Y los vivos, a veces, prefieren no hablar. Me dieron de baja 2 meses después. Sin pensión, sin reconocimiento, solo un papel con mi nombre mal escrito y una caja con mis pertenencias. Me fui con menos de lo que había llegado, pero me fui vivo, o al menos eso creía. La vida civil fue aún más cruel. No dormía, no comía, no podía estar cerca de otras personas sin sentir que sus ojos me juzgaban. Tenía pesadillas. Veía a Yenga parado al borde de mi cama. Veía a la mujer de Katondo. Veía al viejo con la soga al cuello. Vivía en un cuarto alquilado, sin luz, con las paredes llenas de marcas que yo mismo hacía con una navaja. Cada marca era un recuerdo, cada línea una confesión que no podía pronunciar. Bebía, me perdía por días. Una vez desperté en una zanja, cubierto de vómito y sangre. No supe si era mía. Otra vez traté de lanzarme al lago, pero alguien me detuvo. Un niño. Solo me miró y dijo: «Tienes ojos de muerto». Eso fue lo peor, que incluso un niño viera lo que yo me negaba a aceptar, que seguía vivo solo por inercia. Un día decidí escribirlo todo, en este cuaderno, no para redimirme, no para pedir perdón, sino para dejar constancia, para que si algún día alguien lo encuentra, sepa la verdad. Que en la selva de Kivu, más allá de las balas y los machetes, hay crímenes que se cometen en silencio. Y que el peor de ellos no es el que otros te obligan a hacer, sino el que tú permites con tu silencio. Hoy vivo lejos, no diré dónde, trabajo en lo que puedo. A veces cuido ganado, a veces limpio baños. Nadie sabe quién fui, nadie sabe qué hice. Pero cada vez que me miro al espejo, veo a todos los que traicioné con mi cobardía. Veo sus rostros, sus ojos, sus voces me llaman. Me preguntan por qué no hice más, por qué no hablé antes, por qué disparé tarde. Nunca he podido responder. Tal vez no haya respuesta, tal vez haya heridas que nos cierran. Tal vez algunos de nosotros no merecemos perdón. Solo una cosa me consuela, que al final hice lo que debía, que disparé, que detuve al monstruo, aunque fuera tarde. Y si alguien lee esto algún día, solo quiero que recuerde una cosa. En la guerra, a veces sobrevivir no es una victoria, es una condena.